¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un caluroso día de verano acá en California y hoy les voy a contar una historia que me piden mucho en los comentarios, que es cómo terminé acá en Estados Unidos. Si les gusta lo que digo, les pido que me den una suscripción y seguimos. La historia empieza así. Corría el año 1996 y yo trabajaba como ingeniero en Telecom Argentina, en el edificio ProUrban, más conocido como Rulero. Era un trabajo bastante aburrido. Yo trabajaba horario de oficina, marcaba tarjeta de salida no antes de las 6 y la verdad no me gustaba mucho ese futuro. El único camino para ascender era convertirse en gerente. No me interesaba en ese momento manejar gente. Y había vivido antes en España, capacitándome un año. Y me había quedado la curiosidad de cómo sería experimentar vivir en un país con otro idioma, porque en España hablaba castellano. Y como son las casualidades de la vida, un día me encontré con un conocido que había vuelto de hacer un máster en Estados Unidos en la Universidad de Carnegie Mellon, o Carnegie Mellon, en Pensilvania, y estaba muy contento. Él no se había querido quedar a vivir en Estados Unidos, pero muchos de sus compañeros habían tenido muchas oportunidades muy buenas de trabajo y le parecía que valía la pena. Me lo vendió muy bien. Así que en agosto de 1997 terminé empezando mi máster de ingeniería de software en esa universidad, en Pittsburgh, en Pensilvania. Y la verdad, yo en ese momento no tenía demasiadas ganas de quedarme a vivir en Estados Unidos, no lo había pensado, la idea era hacer el máster y ver qué onda. Y estaba muy impresionado, la verdad, por lo que era la infraestructura de la universidad, no tanto así por la ciudad. Pittsburgh es una ciudad que está muy venida a menos, o estaba muy venida a menos. Es una ciudad que tuvo su apogeo en la década del 50, en la época de la industria del acero. Había perdido mucha población, que es algo que pasa en Estados Unidos, sobre todo en esa zona de, digamos, de mucha actividad industrial que después fue yendo a otros países. El máster fue muy demandante y una cosa para mí particularmente difícil es que yo no tenía originalmente plata para pagar el costo del máster, que era en ese momento $30.000 por los 3 cuatrimestres, 10.000 por cuatrimestre, más el costo de vivir, que no era muy alto para mí porque era muy rata y me las arreglaba con poco, pero había que pagarlo. Yo, trabajando en Telecom, ganaba en 1996 un sueldo de 2.500 pesos, que eran dólares, porque era la época del 1 a 1. Y había logrado juntar como para quizás la primera mitad del máster, había pedido un poco de plata prestada a mi familia, y bueno, dije, me tiro el lance y después veo cómo me las arreglo. En la universidad te permiten trabajar como ayudante de profesores, lo cual les conviene a todos porque los profesores consiguen mano de obra muy barata, te pagan un sueldo muy bajo, pero la universidad te da descuentos. Entonces con todo eso me las arreglé para pagar la matrícula entera y sobrevivir todo el tiempo que estuve en la cursada, digamos. Una cosa que yo no sabía, pero que es muy importante para los que quieren venirse a vivir a Estados Unidos, es que cuando uno estudia en Estados Unidos con la visa F1, que es la visa de estudiante, después tiene la opción de quedarse un año en Estados Unidos con lo que se llama OPT, o Optional Practical Training. Eso te permite trabajar un año como máximo con esa visa para cualquier empresa y si la empresa decide que vale la pena, te sponsorean una visa H1, que es la visa que conduce a la residencia después de quizás unos 6 años. Esa visa dura 6 años, después de los cuales tenés que volverte a tu país o bien la empresa te ayuda a tramitar la residencia o green card. Ese terminó siendo mi camino. Pero no nos adelantemos. Estoy terminando el máster en Pittsburgh y pensando en que cuando termine el máster me voy a volver a Argentina, cómo voy a hacer para pagar mi deuda con mi familia, quizás trabajar de vuelta en un trabajo como Telecom. Resulta que estamos en el año 1998
Y en esa época Internet está explotando. Y muchas empresas del Silicon Valley vienen a reclutar empleados a todas las universidades buenas. Carnegie Mellon era y sigue siendo una universidad top en todo lo que tiene que ver con programación. Así que empezaron a aparecer empresas. Una de las primeras fue Netscape, que quizás algunos como yo recordarán como el primer browser de Internet. En esa época estaba un poquito venido a menos ya, porque Microsoft le había declarado la guerra a Netscape y se la había ganado. Así que estaban viendo cómo sobrevivían, qué cambios hacían. La cuestión es que Netscape me invitó a venir al Silicon Valley con todos los gastos pagos a entrevistarme en la empresa. Me pagaron el vuelo, que es un vuelo largo de 4 horas, casi 5 horas desde Pittsburgh hasta acá. Me pagaron un auto de alquiler y me pagaron el hotel. Dije, bueno, ¿cómo no voy a venir a conocer la costa oeste de Estados Unidos? ¿Cómo no voy a venir a San Francisco? Vine y el lugar me encantó. Me deslumbró ver en ese momento todas las empresas manejando por la autopista que cruza el Silicon Valley, todos los nombres conocidos. En esa época veías a Cisco, a Oracle, empresas que quizás hoy no signifiquen tanto, pero que en esa época eran famosísimas. Todo acá. Terminé en Netscape entrevistándome. La hago corta, mucho no me gustó en ese momento como estaban, medio en declive, yo no les gusté tanto a ellos. Volví a Pittsburgh y resulta que en ese momento yo estaba escribiendo por hobby un buscador de música MP3. Esa era la época en la cual los MP3 acababan de aparecer en la escena y yo estaba fascinado con la posibilidad de poder escuchar música sin tener que comprar un CD y me costaba mucho encontrar la música que yo quería. Así que me había pasado 5 o 6 semanas en mi tiempo libre codeando como un energúmeno este buscador de MP3. Bueno, vino un profesor de la universidad, ex profesor, que estaba trabajando acá en un buscador y después de la charla en la cual él vende la empresa y explica por qué tenemos que ir a trabajar ahí, yo le digo, yo me escribí un buscador, te lo muestro, y se lo mostré. Y me dice, bueno, tendrías que venirte a entrevistarte con nosotros. Pásame tus datos y les digo que te manden un pasaje de avión. Bueno, dale. Y bueno, terminé viniendo a entrevistarme con esta empresa que se llamaba Inktomi. Hoy no la conoce absolutamente nadie, pero en ese momento era el motor de búsqueda que estaba detrás de todos los portales de Internet, incluyendo Yahoo, incluyendo América Online, incluyendo el de Microsoft. Y antes de que Google empezara a hacerse conocido, manejaba detrás de bambalinas el 70% de las búsquedas de Internet. Bueno, les gusté. A mí me gustó la empresa mucho. En ese momento acababa de hacer su oferta pública, su IPO, y aparentemente había mucho potencial para ganar con las acciones. Terminé trabajando en esa empresa y me sponsorearon obviamente la visa H1. Estuve en esa empresa 4 años. Fueron 4 años muy turbulentos, durante los cuales me tocó ver la subida impresionante de las .com y en el 2000-2001 el colapso de todo. Esta empresa terminó colapsando al 1% del valor que tuvo la acción en el pico, pero a mí ya no me importaba demasiado en esa época. Lo que más me importaba era que no colapsara antes de que me saliera mi green card, mi residencia en Estados Unidos. Una vez que te sale la residencia en Estados Unidos, a través de una empresa con la visa H1, en principio tenés que esperar un tiempo para irte de la empresa. Pero si la empresa colapsa, que fue lo que terminó pasando, quedás libre. Así que terminé pasando a otra empresa, que se llamaba Luxmark, que era otro buscador. Bueno, después las cosas de la vida se fueron dando, yo ya tenía residencia, tenía más libertad, no estaba obligado a, si perdía un trabajo, tener otro inmediatamente, porque con la residencia no tenés restricciones para vivir en Estados Unidos. Y después de varios años terminé pidiendo la ciudadanía. En el 2012 me terminé convirtiendo en ciudadano norteamericano. Eso es otra historia que se las voy a contar otro día, quizás si les interesa cómo es el proceso para convertirse en ciudadano norteamericano, pero esta es la historia resumida de cómo terminé yo quedándome a vivir en Estados Unidos. Repito, no pensaba
originalmente y estuve a punto de volverme muchas veces a Argentina, pero se me fueron dando bien las cosas. Volví a Argentina por tiempos relativamente breves para hacer proyectos y demás, pero de los últimos 20 y pico de años, la mayoría los he pasado en Estados Unidos. Bueno, espero que les haya gustado mi historia. De vuelta les pido que si les gusta lo que digo, se suscriban y me den un like. Cuéntenme qué les gustaría que le cuente la próxima vez y nos estamos viendo. Hasta la próxima.